Comenzamos un nuevo tema de estadística. En él vamos a estudiar diferentes maneras de interpretar gráficamente los datos estadísticos. Estas representaciones gráficas cumplen unos objetivos que aprenderemos en primer lugar. En sucesivos apartados veremos distintos tipos de representaciones gráficas. Unas utilizan los ejes de coordenadas y otras no. En el primer apartado veremos qué objetivos persiguen las representaciones gráficas de los datos de un estudio estadístico. A continuación, estudiaremos la primera de las representaciones gráficas. Se trata del diagrama lineal, que utiliza los ejes de coordenadas para su representación. Se efectúa un estudio estadístico sobre la evolución del precio del fuel oil entre los años 1974 a 1980, en miles de pesetas la tonelada. Después de ordenar los datos recogidos, se han representado en este gráfico. Observando la figura se puede deducir en qué año fue mayor el precio. Esto quiere decir que los objetivos de la representación gráfica de los datos son una comprensión mejor de los resultados obtenidos, facilitar el análisis de los mismos y otros objetivos que nos podemos plantear. Aquí radica la importancia de la representación gráfica de datos. Ya sabes que los datos de un estudio estadístico se pueden representar gráficamente. Pero existen diferentes tipos de representaciones gráficas. Podemos distinguir dos grupos: los que utilizan los ejes de coordenadas y los que no utilizan dichos ejes. Pero veamos qué tipo de representaciones gráficas pertenecen a cada grupo. El diagrama lineal, el diagrama de barras, el histograma y el polígono de frecuencias pertenecen al grupo de las que utilizan ejes de coordenadas. El diagrama de sectores, el diagrama de puntos y el pictograma pertenecen al segundo grupo, a los que no utilizan los ejes de coordenadas. Poco a poco iremos estudiando cada uno de ellos. Comenzamos por el diagrama lineal. Observa que el diagrama lineal utiliza los ejes de coordenadas para su representación. Analicemos más detenidamente cómo es un diagrama lineal. El diagrama lineal se utiliza para representar dos variables. Ya sabes que las variables estadísticas son los caracteres de los elementos que son utilizados para realizar un determinado estudio estadístico. Las variables que representa el diagrama lineal son la variable independiente y la variable dependiente de la anterior. Generalmente la variable independiente es el tiempo. Se hace un estudio sobre la temperatura en una ciudad. Para ello se anotan las temperaturas cada 4 horas. A las 4, 5 grados. A las 8, 8 grados. A las 12, 16 grados. De la misma manera se anota la temperatura a las 4, a las 8 y a las 12 de la noche. Así, en este caso, el tiempo, medido en horas, es la variable independiente y la temperatura en grados centígrados es la variable dependiente. Recuerda que el diagrama lineal utiliza los ejes de coordenadas para su representación. Veamos cómo se realiza un diagrama lineal. La variable independiente se representa en el eje de abscisas. La variable dependiente se representa en el eje de ordenadas. Por tanto, en este caso, el tiempo en horas se representa en el eje de abscisas, ya que es la variable independiente. En cambio,
La temperatura, en grados centígrados, en el eje de ordenadas, pues es la variable dependiente. Observa que en el origen de coordenadas se hace coincidir el cero de las escalas gráficas utilizadas en cada variable. El siguiente paso consiste en representar los puntos obtenidos. El punto 4, 5. El punto 8, 8. De igual manera se señalan los restantes puntos en el gráfico. Observa que las escalas escogidas para cada variable no son iguales. Para completar el diagrama lineal, lo que se hace es unir los distintos puntos mediante segmentos. De esta manera ya está representado en un diagrama lineal la variación de la temperatura. No olvides esta gráfica, más adelante volveremos a trabajar con ella. Ya sabes que el diagrama lineal utiliza los ejes de coordenadas para su representación. En el eje de abscisas se sitúa la variable independiente, que generalmente es el tiempo. En el eje de ordenadas se sitúa la variable dependiente. Es importante determinar correctamente las escalas gráficas a utilizar para cada una de las variables. Al construir estas escalas se hace coincidir el cero con el origen de coordenadas. Por tanto, veamos si son correctos estos dos diagramas lineales. La figura 1 representa correctamente las escalas gráficas. En efecto, la figura 1 es correcta ya que el 0 coincide con el origen de coordenadas. ¿Y la figura 2 es correcta? No es correcta, ya que el origen de coordenadas no coincide con el 0. Fíjate bien, para que sea correcta la representación gráfica ha de coincidir el 0 con el origen de coordenadas. Ya hemos visto que hay casos en que es difícil representar la escala de una variable de forma que coincida el 0 con el origen de coordenadas. Fíjate bien, cuando es difícil la realización o interpretación del dibujo, se utiliza un símbolo que rompe el eje que nos interese. Mediante este símbolo indicamos que el 0 se hace coincidir con el origen de coordenadas. Por tanto, uno de estos dos diagramas lineales no es correcto. ¿Cuál? Observa que el diagrama lineal de la derecha utiliza el símbolo, de modo que es correcto. Veamos otro ejemplo de representación gráfica mediante el diagrama lineal. En un estudio estadístico sobre el porcentaje de población activa en la industria durante un periodo de 3 años, se han obtenido los datos que aparecen en la tabla. Para elegir la escala gráfica de cada variable, hemos de tener en cuenta el recorrido de la variable y el espacio que disponemos para la representación. Por tanto, estas escalas no tienen que ser iguales. En el eje de ordenadas se sitúa la variable dependiente, en este caso el porcentaje. En el eje de abscisas se representa la variable independiente, que es el tiempo en años. Observa que en los dos ejes se ha dibujado el símbolo que hace coincidir el 0 con el origen de coordenadas. Ahora solo queda representar los puntos correspondientes en los ejes. Por último, se unen los puntos mediante segmentos. De este modo se ha completado el diagrama lineal. ¿Recuerdas el ejemplo de las temperaturas? Ahora representaremos un caso similar. Mediremos cada 4 horas la temperatura ambiente en otra ciudad más fría. Esto quiere decir que sus temperaturas son más bajas. Una vez anotados los datos, vamos a representarlos en un diagrama lineal. Para ello necesitamos los ejes de coordenadas. Observa con atención los datos de las temperaturas. En ellos hay uno que es un valor negativo. La variable dependiente es la temperatura, por lo que se representa en el eje de ordenadas. Como necesitamos valores negativos, se alarga el eje de ordenadas. Así utilizaremos para la representación gráfica el primer y el tercer cuadrante. Es el momento de elegir las escalas para cada una de las variables y colocarlas en los ejes. Representamos los diferentes puntos en el gráfico.
4, menos 5, 8, 0, 12, 6, 16, 15, 20, 6 y 24, 1. Por último, solo queda unir los diferentes puntos, uno a uno, mediante segmentos. De esta forma hemos representado gráficamente los datos obtenidos por medio de un diagrama lineal. Veamos a continuación otras finalidades de los diagramas lineales. Anteriormente hemos representado la temperatura ambiente de dos ciudades diferentes. De la primera de ellas conocíamos los datos que aparecen en esta tabla. Con ellos podemos obtener el diagrama lineal. Mediante esta representación gráfica podemos observar la variación que experimenta la variable dependiente, es decir, la temperatura, a lo largo de un día. Pero en ocasiones, debido a la finalidad del estudio estadístico, es conveniente comparar dos diagramas lineales en un mismo gráfico. Recordemos los datos referidos a la segunda ciudad para así poder representarlos en este gráfico. Ya sabes que para obtener el diagrama lineal se debe señalar en primer lugar los puntos a partir de los datos. A continuación se unen mediante segmentos dichos puntos. Al representar en un mismo gráfico varios diagramas, es interesante unir los puntos con trazos de diferentes colores para facilitar la interpretación. De esta manera, mediante la unificación en un solo gráfico de los diagramas lineales, se favorece la comparación de temperaturas de las dos ciudades. En otro estudio estadístico nos interesará comparar otras variables. Fíjate bien, la unificación en un solo gráfico de varios diagramas lineales favorece la comparación de variables estadísticas. En un estudio estadístico sobre el número de personas que componen una familia, se han agrupado los datos en intervalos de clase. Los límites de estos intervalos son los que aparecen en esta tabla. Recuerda que un intervalo viene determinado por sus límites inferior y superior. Para evitar que un dato no encaje en ninguno de los intervalos, se toman los límites exactos del intervalo, de forma que se hace coincidir el límite exacto inferior de un intervalo con el límite exacto superior del anterior, de manera que no haya un salto. Así, el intervalo se define por sus límites exactos inferior y superior. Nos falta determinar la marca de clase del intervalo y la frecuencia absoluta de cada intervalo. Recuerda que la marca de clase es el punto medio de un intervalo. A efectos de cálculos, se sustituyen todos los valores de un intervalo por el valor de su marca de clase. La frecuencia absoluta de un intervalo es el número de datos observados que pertenecen a dicho intervalo. Fíjate bien, cuando los valores de la variable independiente se reagrupen en intervalos de clase, se debe tener en cuenta que se toman como valores de la variable independiente las marcas de clase de cada intervalo, y como valores de la variable dependiente, la frecuencia absoluta correspondiente a cada intervalo. A continuación realizamos el diagrama lineal de la manera que ya hemos aprendido. Se dibujan los ejes de coordenadas y en ellos se determinan las escalas gráficas para cada una de las variables. En el eje de abscisas se representa la variable independiente, es decir, las marcas de clase del intervalo.
y en el eje de ordenadas se representa la variable dependiente, es decir, la frecuencia absoluta. A continuación se señalan los puntos correspondientes en la gráfica. Por último, se unen mediante segmentos los puntos. De esta forma queda terminado el diagrama lineal de este estudio. Hasta ahora hemos visto cómo se representa un diagrama lineal. Es el momento de efectuar el proceso contrario. A partir de un diagrama lineal extraeremos los datos. Para ello hemos de observar con detenimiento el lugar donde están marcados los puntos en el gráfico. Veamos un ejemplo. En este diagrama lineal se representan las ventas efectuadas en los 6 primeros meses del año. La variable independiente son los meses del año, que como ya sabes son enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Veamos cuántas son las ventas que se han efectuado durante el mes de enero. Observa que llega hasta el valor 25 de la variable dependiente. Por tanto, escribimos un 25 en la tabla de datos. Lo mismo haremos con el resto de los datos. En febrero se efectuaron 20 ventas. En marzo, 15. En abril, 15. 15 también en mayo. En junio, 10. Observa que a partir del diagrama también podemos extraer los datos. Las representaciones gráficas facilitan la interpretación de los datos estadísticos y su análisis. Se distinguen dos grupos dentro de las representaciones gráficas, las que utilizan los ejes de coordenadas y las que no los utilizan. El diagrama lineal utiliza los ejes de coordenadas. En él se representan dos variables, la independiente y la dependiente. Los datos pueden estar agrupados en intervalos de clase. Se toma como variable independiente las marcas de clase y como variable dependiente la frecuencia absoluta de cada intervalo. Comenzamos el segundo apartado de este tema de estadística. En él vamos a estudiar más tipos de representaciones gráficas que utilizan los ejes de coordenadas. Se trata del diagrama de barras, del histograma y del polígono de frecuencias. Las tres están muy relacionadas. Comprueba que son muy sencillas de obtener. Ya sabes que el diagrama de barras utiliza los ejes de coordenadas para su representación. Se trata de otra forma de representar gráficamente los casos en los que utilizamos el diagrama lineal. Este diagrama, en lugar de emplear segmentos, utiliza barras verticales. La anchura de estas barras es la misma dentro de un gráfico, pero no tiene ningún significado. Se debe tomar de forma que quede un espacio entre las distintas barras. Fíjate bien, la altura de cada barra es el valor que toma la variable dependiente. Así, la altura de la primera barra nos indica que la variable dependiente toma aproximadamente el valor 9. Observa que el proceso de construcción del diagrama de barras es muy similar al del diagrama lineal. Veamos más ejemplos. Cuando hemos aprendido lo que es el diagrama lineal, hemos representado la variación de la temperatura durante las horas de un día en una determinada ciudad.
Ahora vamos a representar un ejemplo similar a este, no solo con un diagrama lineal, sino también mediante un diagrama de barras. Recuerda que estos dos tipos de representaciones gráficas utilizan los ejes de coordenadas. Comenzaremos por el diagrama lineal. Para ello iremos señalando los datos en el gráfico por medio de una cruz, es decir, señalando los puntos. A continuación, se unen estos puntos de forma ordenada mediante segmentos. Este es el diagrama lineal que representa las temperaturas. Ahora vamos a representar estos mismos datos por medio del diagrama de barras. Para ello se dibujan barras verticales de forma que su altura nos indique el valor que toma la variable dependiente, en este caso la temperatura. Recuerda que la anchura de las barras es igual para todas, de forma que quede espacio entre una y otra. Fíjate bien, el diagrama de barras y el diagrama lineal representan gráficamente los mismos casos. Ya hemos visto que la forma de realizar el diagrama de barras es similar al diagrama lineal. Esto quiere decir que las variables se sitúan igual en los ejes, la variable independiente en el eje de abscisas y la dependiente en el eje de ordenadas. Lo mismo sucede con la creación de las escalas gráficas. Este estudio estadístico nos indica la población española correspondiente a diferentes años. Vamos a representar gráficamente estos datos mediante un diagrama de barras. Observa que la variable independiente es los años. Su escala no hace corresponder el 0 con el centro de coordenadas. Por tanto, necesitamos un símbolo para indicarlo. Ahora ya se puede representar el diagrama de barras. Recuerda que las barras deben quedar separadas y su altura nos indica el valor que toma la variable dependiente. Hasta ahora hemos utilizado solo el primer cuadrante para representar el diagrama de barras, pero puede ocurrir que necesitemos señalar datos negativos. Veamos qué sucede cuando representamos las temperaturas a lo largo del día en un determinado lugar. Estas temperaturas pueden ser negativas. Nos encontramos ante un ejemplo en el que los datos son negativos. Al dibujar los ejes de coordenadas, alargaremos el eje de ordenadas para tomar los valores negativos. El proceso para realizar el diagrama de barras ya lo conoces. Dibujamos la primera barra correspondiente al punto 4 menos 5. Observa que esta barra se representa por debajo del eje de abscisas, ya que el valor de la variable dependiente es negativo. Recuerda que el proceso para realizar el diagrama de barras es similar al del diagrama lineal. Ya sabes que existen dos grupos dentro de las representaciones gráficas. Uno es el de las que no utilizan los ejes de coordenadas. El otro grupo, las que utilizan los ejes de coordenadas, es el que hemos estudiado. Hasta el momento conoces el diagrama lineal y el diagrama de barras. Pero aún nos faltan dos representaciones más. El histograma y el polígono de frecuencias. A continuación veremos cómo se obtiene un histograma.
El histograma es un gráfico que se utiliza generalmente cuando los valores de la variable se encuentran agrupados en intervalos de clase. Recuerda que con el diagrama lineal también se puede representar estos tipos de valores. El histograma es una representación gráfica formada por rectángulos que tienen sus bases sobre el eje de abscisas y su superficie, la de cada rectángulo, es proporcional a las frecuencias absolutas. Estas frecuencias absolutas se sitúan en el eje de ordenadas. En el eje de abscisas se sitúan los intervalos de clase. Cada rectángulo del histograma tendrá como base el tamaño del intervalo y como altura la frecuencia absoluta del intervalo. Veamos a continuación un ejemplo para aclarar las ideas. Una empresa quiere estudiar los salarios máximos del personal clasificado por escala, es decir, desde los principiantes hasta los técnicos. Por tanto, los datos obtenidos están agrupados en intervalos de clase, definidos por sus límites exactos. En este caso, los datos se dan en miles de pesetas por comodidad. Veamos cómo se puede representar gráficamente. Recuerda que el histograma está formado por rectángulos en los cuales su altura nos indica la frecuencia absoluta del intervalo. Por ejemplo, el intervalo 10-20 tiene una frecuencia absoluta de 2. Así, el primer rectángulo tendrá una altura de 2. Completemos a continuación el histograma con los datos de la tabla. 4, 12, 15, 10. De esta forma está completo el histograma. Ahora vamos a analizar un histograma. Gracias a él conseguimos las consecuencias sobre los datos obtenidos. Este histograma representa gráficamente los resultados de unos exámenes. Gracias a este gráfico podemos observar cuál es el nivel de esta clase. Fíjate bien, ¿cuántos alumnos han aprobado el examen? Contaremos los aprobados a partir de una puntuación de 4. Observa los intervalos 4, 6, 6, 8 y 8, 10. En total, 16 alumnos han superado el examen. ¿Cuántos no han superado la puntuación 2? 4 alumnos no han superado la nota 2 en este examen. Por último, ¿cuántos alumnos han suspendido? 11 alumnos han suspendido, es decir, no han superado la puntuación 4. Hasta ahora hemos visto 3 representaciones gráficas que utilizan los ejes de coordenadas, el diagrama lineal, el diagrama de barras y el histograma. Observa este gráfico. Se trata de un histograma. Veamos cómo a partir de él podemos obtener la última representación gráfica que utiliza los ejes. Es el polígono de frecuencias. Su construcción es muy sencilla. El primer paso consiste en hallar los puntos medios de las bases superiores de los rectángulos. Todos estos puntos se unen mediante segmentos, obteniéndose así un diagrama lineal. Para convertirlo en un polígono de frecuencias, solo nos falta unir los extremos de dicho diagrama con el eje de abscisas.
La figura obtenida es un polígono de frecuencias. La superficie de este polígono está delimitada por el eje de abscisas y el diagrama lineal cerrado sobre dicho eje. Se efectúa un estudio estadístico sobre el número de pisos construidos por edificio. Los datos obtenidos tienen un recorrido de 1 a 29, pero para mayor comodidad, estos datos se agrupan en intervalos de clase. El tamaño de cada intervalo es 7. Al lado de cada intervalo se anotan las frecuencias absolutas. Con estos datos podemos obtener el polígono de frecuencias. Recuerda que esta representación gráfica utiliza los ejes de coordenadas. En el eje de abscisas se sitúa la variable independiente. En el de ordenadas se representa la variable dependiente. El siguiente paso consiste en representar un histograma con los datos. La altura de los rectángulos nos indica los valores que toma la variable dependiente. A continuación, se señalan los puntos medios de las bases superiores de los rectángulos. Se unen mediante segmentos. De esta manera hemos obtenido el diagrama lineal. Por último, hemos de unir los extremos de este diagrama con el eje de abscisas. Para ello, construimos dos intervalos, uno al principio y otro al final. Se unen los extremos del diagrama al punto medio de los intervalos creados, cuya frecuencia absoluta es 0. De esta manera hemos completado el polígono de frecuencias que buscábamos. Observa que su superficie está delimitada por el eje de abscisas y el diagrama lineal cerrado sobre dicho eje. Hagamos un resumen de todas las representaciones gráficas que utilizan los ejes de coordenadas, el diagrama lineal, el diagrama de barras, el histograma y el polígono de frecuencias. Para ello tomamos los datos de un estudio estadístico. Obtenemos una tabla en la que aparezcan los límites exactos de los intervalos, su marca de clase y sus frecuencias absolutas. Comencemos por dibujar los ejes de coordenadas. Recuerda que la variable independiente se representa en el eje de abscisas y la variable dependiente en el de ordenadas. Además, se debe tener en cuenta que el 0 coincida con el origen de coordenadas. Si no es así, recuerda que utilizamos un símbolo para señalarlo. En este caso no es necesario. Para representar el diagrama lineal, hemos de fijarnos en las marcas de clase y la frecuencia absoluta. Señalamos los puntos en el gráfico. 10, 2, 24, 38. Ahora se unen estos puntos mediante segmentos. De esta manera hemos obtenido el diagrama lineal. Veamos a continuación el segundo tipo de representación gráfica. El diagrama de barras utiliza barras verticales. La altura de cada barra es el valor que toma la variable dependiente. La anchura de las distintas barras es la misma dentro de un gráfico. No tiene ningún significado, pero se debe tener en cuenta que quede espacio entre ellas. El diagrama de barras se realiza de forma similar al diagrama lineal. La tercera representación gráfica es el histograma. El histograma está formado por rectángulos cuyas bases se sitúan en el eje de abscisas y su anchura es igual a la amplitud del intervalo. La superficie de estos rectángulos es proporcional a las frecuencias absolutas.
La altura nos indica el valor de la variable dependiente en el eje de ordenadas, es decir, las frecuencias absolutas. Los datos se encuentran agrupados en intervalos. Estos se representan en el eje de abscisas. El histograma no deja espacios vacíos entre sus rectángulos. En eso se diferencia del diagrama de barras. El polígono de frecuencias se obtiene a partir del histograma. Se señalan los puntos medios de las bases superiores de los rectángulos y se unen mediante segmentos. Así se obtiene un diagrama lineal. Para convertirlo en polígono de frecuencias es necesario unir los extremos de dicho diagrama con el eje de abscisas. La superficie del polígono de frecuencias está delimitada por el eje de abscisas y el diagrama lineal cerrado sobre dicho eje. El polígono de frecuencias se puede realizar directamente tomando sobre el eje de abscisas las marcas de clase y sobre el eje de ordenadas las frecuencias absolutas. Observa que a partir de unos mismos datos hemos obtenido 4 representaciones gráficas diferentes. El diagrama de barras es una representación gráfica formada por barras verticales cuya altura nos indica el valor que toma la variable dependiente. Utiliza los ejes de coordenadas en su representación. El histograma representa datos agrupados en intervalos de clase. Está formado por rectángulos cuya base tiene un tamaño igual a la amplitud del intervalo y sus superficies son proporcionales a las frecuencias absolutas. El polígono de frecuencias se construye a partir de un histograma, uniendo los puntos medios de las bases superiores de los rectángulos. Además, se unen los extremos del diagrama lineal obtenido con el eje de abscisas. Ya hemos llegado al tercer apartado. En él vamos a estudiar los 3 últimos tipos de representación gráfica que veremos. Se trata del diagrama de sectores, del diagrama de puntos y del pictograma. Estas 3 representaciones gráficas tienen algo en común. Ninguna de ellas utiliza los ejes de coordenadas en su representación. Al comenzar el tema hemos visto que existen 2 grupos dentro de las representaciones gráficas. Hasta ahora hemos aprendido las que utilizan los ejes de coordenadas. Veamos a continuación las que no utilizan ejes de coordenadas, el otro grupo. Dentro de él estudiaremos el diagrama de sectores, el diagrama de puntos y el pictograma. Comenzaremos por el primero de ellos, el diagrama de sectores. El diagrama de sectores es una representación gráfica formada por sectores circulares proporcionales a las frecuencias observadas. Aquí tenemos un diagrama de sectores, pero vamos a representar en él un ejemplo concreto. Se ha obtenido a partir de un estudio estadístico sobre la distribución de la población activa de una nación por actividades. Observa atentamente el gráfico. La mayor parte de la población activa se dedica a servicios y el resto, o sea, la menor parte, a la construcción. Veamos cómo se construye un diagrama de sectores.
La distribución de 3.000 millones de pesetas de beneficios de un banco se hizo en 4 grupos: previsión de impuestos, dividendos, reserva legal y reserva voluntaria. El total de las frecuencias absolutas es 3.000, ya que es la cantidad distribuida. Calculamos los ángulos de los sectores. Para ello repartimos en partes proporcionales los 360 grados del círculo. Si 3.000 millones representan 360 grados, 900 millones representan X grados. Para calcular el valor de X, multiplicamos los medios y dividimos entre el extremo. El resultado es 108. Por tanto, en la columna de los grados ya podemos escribir este resultado: 108 grados. De igual manera, calculamos los grados de los otros ángulos. A dividendos le corresponden 72 grados. A reserva legal, 54 grados. A reserva voluntaria, 126 grados. Ahora dibujamos el diagrama de sectores. Sobre el círculo señalamos una primera división y a partir de ella se toman los ángulos. Indicaremos con las iniciales a qué representa cada sector circular. Con estos gráficos se pueden facilitar los análisis de los estudios efectuados. Es uno de sus objetivos. Se realiza un estudio estadístico sobre cómo se distribuyen las 24 horas del día. Se diferencian 4 apartados: trabajo, comida, descanso y varios. A trabajo le corresponden 8 horas, a comidas 2, a descanso 9 y a varios 5. El siguiente paso consiste en calcular los ángulos en partes proporcionales. Al total, 24 horas, le corresponden 360 grados. Por tanto, calculamos cuántos corresponden a las horas de trabajo. Para calcularlo, multiplicamos los medios, 8 por 360, y lo dividimos entre 24, el extremo. El resultado es 120, es decir, 120 grados. El proceso para calcular los siguientes ángulos es el mismo. Los resultados obtenidos son respectivamente 30 grados para comidas, 135 grados para descanso y 75 para varios. Pero en los diagramas de sectores generalmente se incorporan los porcentajes correspondientes a cada sector. Vamos pues a calcular estos porcentajes. Recuerda que también aplicamos la proporcionalidad. Si a 24 le corresponde 100, a 8 le corresponde X. Para calcular la X, se multiplican los medios y se divide por el extremo. El resultado lo colocamos en la columna correspondiente a los porcentajes. Este resultado es 33,3. De igual forma calculamos el resto de los porcentajes. ...8,3% la comida... ...37,5% el descanso... ...y 20,8% los varios. A continuación representamos el diagrama de sectores siempre teniendo en cuenta los ángulos calculados.
Estos ángulos son siempre proporcionales a las frecuencias observadas. Nos determinan unos sectores circulares que son los que dan nombre a este tipo de representación gráfica. En cada sector circular señalaremos lo que está representado. Simplemente observando el gráfico podemos deducir que el trabajo y el descanso son las dos actividades que ocupan más tiempo en un día. Fíjate bien, se llama diagrama de puntos a un tipo de representación gráfica en la que el número de puntos es proporcional a los elementos representados. Por ejemplo, si queremos representar gráficamente la producción española de naranjas en 3 años consecutivos, necesitamos los datos necesarios, es decir, los años que se deseen estudiar y la producción en miles de toneladas. Tomemos como referencia que un punto equivale a 100 toneladas. Por tanto, para representar 1.500.000 toneladas, necesitamos un total de 15 puntos. Para el segundo año, 1961, tendremos que dibujar 18 puntos. Y para el tercero, ¿cuántos puntos serán necesarios? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Necesitamos 13 puntos. Recuerda que el número de puntos es proporcional al número de elementos representados. Una tienda de electrodomésticos está haciendo balance de sus ventas de frigoríficos durante 4 años. Los datos obtenidos aparecen reflejados en la siguiente tabla. Así, por ejemplo, en el año 1979 se vendieron 40 frigoríficos, pero quieren expresar de forma gráfica estos resultados por medio de diagramas de puntos. Si a cada punto le asignamos el valor de un frigorífico, en el primer recuadro serán necesarios 20 puntos, en el segundo 25 puntos, en el tercero 40 puntos, y en 1980, ¿cuántos puntos dibujamos? Ese año se vendieron 30 frigoríficos, con lo cual se dibujan 30 puntos. Un laboratorio de productos farmacéuticos está analizando la rentabilidad de un determinado medicamento con objeto de discutir su permanencia o no en las farmacias. Los resultados de este estudio se representaron por medio de diagramas de puntos, indicando debajo de cada uno de los rectángulos el año al que corresponden. Con una simple observación se deduce que las ventas del producto han disminuido. Pero veamos cuál es la rentabilidad del producto. Cada punto representa 1.000 unidades vendidas. Por tanto, ¿cuántas se vendieron durante 1982? Como hay 17 puntos en el diagrama, se vendieron 17.000 unidades. ¿Y en 1983? Se vendieron 25.000 unidades. Por último, en el 1984 se vendieron más o menos. En el diagrama hay 10 puntos, por tanto se han vendido 10.000 unidades. En vista de los resultados obtenidos, el laboratorio decidirá sobre el futuro de este medicamento.
Los pictogramas son representaciones gráficas consistentes en figuras relacionadas con el objeto del estudio y cuyo tamaño es proporcional a los valores que se quieren indicar. En este caso, si se quiere representar las capturas de pescado realizadas por varios países en millones de toneladas, se dibujarán peces, cuyo tamaño sea proporcional a la cantidad que indiquen. Dentro del dibujo se expresa con un número la cantidad exacta. Si el primer pez representa a Japón, el segundo a la Unión Soviética y el tercero a China, podemos deducir que Japón captura 11 millones de toneladas, la Unión Soviética 8 y China 4. La Comunidad Autónoma de Valencia quiere comparar la producción de naranjas de sus 3 provincias en un determinado año. Los datos obtenidos en millones de toneladas son 35 para Valencia, 25 para Alicante y 10 para Castellón. Entre los distintos tipos de representaciones gráficas ha elegido el pictograma para expresarlo. En este caso el dibujo elegido es una naranja, pero su tamaño es proporcional a los valores que quiere indicar. El tamaño más grande corresponde a Valencia. Dentro del dibujo indicamos la cantidad. Lo mismo se expresa en los otros 2 dibujos. De esta forma gráfica tan clara, se han resumido los resultados obtenidos en este estudio. En un determinado año, la producción de automóviles de 3 diferentes compañías fue 8 millones la Saetta, 6 millones la Fioro, 7 millones la Benot. Estas producciones han sido representadas gráficamente por medio de un pictograma y por medio de un diagrama de puntos. Comencemos por el pictograma. Como se trata de un estudio sobre coches, el dibujo representativo es un coche. Ya sabes que el tamaño depende de la cantidad. Por lo tanto, el coche más grande representa la Saetta, el mediano a la Benot y el pequeño a la Fioro. Ya hemos dicho que además utilizan un diagrama de puntos. A cada punto se le asigna un valor de 1 millón. Por tanto, para representar los 8 millones de la Saetta se dibujan 8 puntos. La Fioro tiene una producción de 6 millones. En el rectángulo aparecen 6 puntos. Por último, la Benot, ¿cuántos puntos necesita? Como su producción es de 7 millones, se representa con 7 puntos. Ya ves que el diagrama de puntos y el pictograma pueden representar los mismos datos. Se realiza un estudio estadístico sobre el número de hijos en las familias españolas. Los datos obtenidos se agrupan en intervalos de clase. Además, en la tabla de datos aparecen la marca de clase y la frecuencia absoluta. Vamos a representar gráficamente estos datos de todas las maneras posibles. Comenzamos con el diagrama lineal. Para ello señalamos los puntos, tomando las marcas de clase en el eje de abscisas y las frecuencias absolutas en el eje de ordenadas. Estos puntos se unen mediante segmentos. De esta forma hemos obtenido el diagrama lineal. Veamos una segunda representación gráfica. El diagrama de barras se realiza de forma muy similar al diagrama lineal y también se parece en cuanto a la situación de las variables en los ejes y la creación de escalas gráficas. Recuerda que las barras deben quedar separadas y que con su altura nos indican el valor que toma la variable dependiente.
La tercera representación gráfica es el histograma. Generalmente lo utilizamos cuando los valores de la variable se encuentran agrupados en intervalos de clase. Las superficies de los rectángulos que lo forman son proporcionales a las frecuencias absolutas que se sitúan en el eje de ordenadas. La altura de los rectángulos señala, por tanto, estas frecuencias. La base del rectángulo es igual a la amplitud del intervalo. La última de las representaciones que utiliza los ejes de coordenadas es el polígono de frecuencias. Se puede construir a partir del histograma y un diagrama lineal, o directamente. En este caso se toman sobre el eje de abscisas las marcas de clase y sobre el eje de ordenadas las frecuencias. Por último, se unen los extremos del diagrama lineal obtenido con el eje de abscisas. De esta manera, la superficie del polígono queda delimitada por el eje de abscisas y el diagrama lineal cerrado sobre dicho eje. Pero además de las representaciones con los ejes, podemos representarlo mediante un pictograma. Como el estudio trata sobre el número de hijos en la familia, se puede representar con una casa. Sus diferentes tamaños están en proporción a los valores que se quieren indicar. En este caso los valores son 9, 7, 3 y 1. Recuerda que todas las representaciones gráficas se han obtenido a partir del mismo estudio estadístico. El diagrama de sectores es una representación gráfica formada por sectores circulares proporcionales a las frecuencias observadas. Normalmente se incorporan los porcentajes correspondientes a cada sector. El diagrama de puntos está formado por figuras iguales, generalmente rectángulos, en el interior de las cuales figuran un número de puntos proporcionales a los elementos que se van a representar. El pictograma es una representación gráfica consistente en figuras relacionadas con el objeto del estudio y cuyo tamaño es proporcional a los valores que se quieren indicar.